por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O que piense de sí con cordura. ¿Qué piensas de ti mismo? A ver, pregúntale al que tienes a tu lado, ¿tú qué piensas de ti mismo? Ahora reflexiona en tu interior, ¿y qué pienso de mí mismo? Vamos a orar. Padre, siempre que abrimos tu palabra, nos enseña algo, nos dice algo, nos desafía en algo, nos das una lección, un mensaje, una enseñanza. Y hoy oramos para que no sea la excepción y que podamos todos ser bendecidos, ser confrontados, ser desafiados también a través de la Biblia. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos da la capacidad de mirar y de entender. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes se creen más de lo que son? Como María Félix, ¿verdad? Que le decían, ¿te sientes la divina garza? Y decían, no me siento la divina garza, soy la divina garza. O la lección que escribió en sus memorias Winston Churchill, que fue primer ministro del Reino Unido, y él dice que en cierta ocasión tenía que ir a dar un mensaje a la nación, así que se tomó un taxi y le pidió que lo llevara a un domicilio. El domicilio era el de donde está la instalación de radio de la BBC de Londres, pero el taxista estaba distraído y no se percató que quien se subió a su carro era Winston Churchill. Así que lo llevó. Cuando Churchill se iba a bajar, le dijo, ¿me puede usted esperar 10 minutos? Y el taxista le dijo, no, porque tengo que llegar a mi casa, porque quiero escuchar el mensaje que anunciaron que daría Churchill. Creo que va a ser importante para todos. Y entonces Churchill sacó un billete de 10 libras y le dijo, tenga, voy a regresar con usted. Y entonces el taxista, cuando vio esa cantidad, dijo, está bien, lo espero el tiempo que usted quiera. Churchill se puede ir al infierno. ¿Cómo de un momento a otro puede cambiar el concepto? Y Pablo nos dice, no pienses de ti más de lo que debes pensar. No te creas que eres más de lo que eres en realidad. Porque Dios a todos nos hizo, ¿se acuerdan cómo nos hizo? A su imagen. Por eso es este tema de la identidad. Pero si todos fuimos hechos de la imagen de Dios, a la imagen de Dios, al mismo tiempo todos fuimos hechos ¿de qué? ¿De qué fuimos hechos? ¿De qué material? Del polvo de la tierra. A ver, voltea con tu hermano y dile, tú fuiste formado del polvo de la tierra. Los científicos dudaban que eso fuera cierto. Ahora que tuvimos hace poco en Convoca este tema. Y poco a poco, en la medida en que hubo capacidad de analizar todos los componentes del ser humano, del cuerpo, y al analizar en laboratorio de qué estamos hechos, llegaron a la conclusión de lo que dice la Biblia. Todos los elementos que se encuentran en el polvo de la tierra son los elementos que se encuentran en el ser humano. Es decir, nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. El problema es que algunos dicen, sí, pero yo soy polvo de primera. Cuando sacudes tu casa y le quitas el polvo a los muebles, ¿hay polvo de primera, de segunda o de tercera? No, ¿verdad? Todo el polvo es igual. El polvo es molesto, pero a veces pensamos, sí, pero yo soy un polvo más fino. No, todos somos iguales. Ahora, ¿alguna vez tú te has topado con una persona arrogante, prepotente,
¿Cuántos se han encontrado con alguien así? ¿Y cuántos alguna vez han actuado así? Ese es el problema, ¿verdad? Porque a veces no es lo que los demás hacen o dicen, sino cuando nosotros actuamos así. Ahora, ¿sabías que por lo general, esto lo dicen los psicólogos, las personas que tienen un complejo de superioridad, es decir, que se creen más que los demás, es porque en realidad adolecen de algo que los hace sentir menos y entonces pretenden dar una imagen falsa de lo que no son para tapar sus deficiencias, para tapar sus defectos, para tapar su verdadera forma de ser? Así que es algo raro porque por un lado hay un complejo de inferioridad, nos sentimos menos, nos creemos menos, pensamos que somos menos, estamos conscientes de nuestros defectos, pero como no queremos que los demás los vean, tratamos de sacar otro tipo de personalidad y presumir lo que creemos que es fortaleza en nosotros para sentirnos más que los demás. Y es ahí donde hay una lucha en los complejos, entre el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos desafía: no pienses de ti más de lo que debes pensar. Y él utiliza tres palabras aquí, tres palabras que provienen del griego. Al hablar, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La primera palabra del griego froneo, que aparece en varias ocasiones en el Nuevo Testamento y en cada una con diferentes matices, tiene un sentido fundamental de tener una mente controlada por sentimientos y por intereses y que estimulan a inclinarse en una dirección específica. Por eso el apóstol Pablo nos dice: ten cuidado cómo piensas de ti mismo. Pero luego esta misma palabra froneo es hiperfroneo, se le agrega el hiper o el hiper que nosotros muchas veces conocemos cuando vemos algo exagerado o algo muy grande. Cuando te hablan de un hipermercado es más grande de lo normal. Bueno, la hipertensión, cuando una persona sufre hipertensión es porque su tensión arterial está más alta de lo normal. Bueno, aquí utiliza él eso. Cuando te sobreestimas, cuando te sales de lo que Dios quiere para ti, cuando te sientes más de lo que realmente eres. O el sofroneo, que viene a significar también algo reducido. Es decir, Pablo tampoco dice que te sientas menos porque tú eres creado a la imagen de Dios. Así es que debe haber un punto equilibrado. Así que, como cristianos, hablando de los dones del Padre, del que abarca en el capítulo 12 de Romanos, nos dice: no te sientas más porque tienes determinados dones, pero tampoco disfraces tu pereza en humildad o con humildad. Porque hay gente que no quiere servir y entonces se va del otro lado. Pero ¿cómo yo voy a servir si yo no sirvo para nada? Pero ¿cómo yo voy a servir si yo no sé hacer nada? Pero ¿cómo yo voy a servir si mira qué inútil soy? Pero mira cómo voy a servir si nada más ve qué clase de persona tan baja soy. Entonces se va uno del otro lado. Me siento tan poca cosa, me siento tan inútil, me siento tan nada, que pues entonces mejor no sirvo. Pero más bien es la pereza o la falta de compromiso con Dios disfrazada de humildad. Por un lado entonces está el que se siente mucho y por otro lado está el que se siente nada. Pero Dios dice: tú no te sientas ni más
ni te sientas menos. Ubícate en la posición que yo te di. Por eso habla de la medida de la fe. A ver, pregúntale qué tienes a tu lado. ¿Y tú qué te sientes? ¿Y tú qué te sientes? Porque Dios no quiere ni que seamos de los que se sienten mucho, que tengamos el complejo de superioridad, ni que nos sintamos nada porque tenemos el complejo de inferioridad. Y a lo mejor unos quieren sobresalir y presumir y llamar la atención. Es el que siempre quiere salir en la foto, el que siempre quiere llamar la atención, o el que de plano se esconde y nunca quiere hacer nada. Oye, ¿te gustaría apoyarnos? Déjame orar. A ver, voy a orar para ver si te apoyo. Da la cara de, pues es que soy tan espiritual que siempre oro. No, pero una cosa es que tú ores y otra cosa es que tengas disposición a servir, a apoyar, a bendecir, a trabajar, a hacer algo por los demás. Si tienes que salvarle la vida a otra persona, no estás pensando, voy a orar a ver si el Señor me dice que vaya y le salve la vida, si lo rescato o no lo rescato. No, ahí no lo piensas, simplemente actúas. Porque Dios nos llamó a servir. Y no nos podemos esconder. Por eso, los ejemplos que nos pone muchas veces la Biblia es como el del cuerpo humano. Y el apóstol Pablo lo utiliza muchas veces. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos. ¿Qué compartimos? Y aquí Pablo se va a un punto muy interesante, porque dice, no importa si en el trabajo tú eres jefe o tú eres empleado, si eres el dueño o eres el ayudante último. En la iglesia todos somos iguales. Y delante de Dios, todos somos iguales. Y si tú fuiste rescatado por la sangre de Cristo y fuiste lleno del Espíritu Santo, todos somos iguales. Recuerdo con mucho cariño al general Lucero, el general Humberto Lucero Nevares. Él fue miembro activo de la congregación, hoy está en la presencia de Dios, pero él, como general, llegó a tener el más alto cargo que se puede tener en México en su posición. Él fue comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero cuando él llegó al conocimiento de Cristo, él entró a servir al área de estacionamiento. Y aquí no era general, no traía sus estrellas, no traía su cachucha. Y un día entró un militar, imagínense, al comandante de la Fuerza Aérea, todo el mundo lo conoce, y entonces entró un militar también de alto rango y lo vio, y cuando lo vio se paró y se le cuadró, y obviamente generó que todos los carros que venían en el estacionamiento se detuvieran, y el general le dijo, avance hermano, avance. Pero mi general, ¿qué está haciendo usted aquí? Sirviendo, ¿no ve? Adelante. Y ese es un ejemplo de, él no le importaba quién fuera en la calle o en el ejército. Él simplemente en la iglesia se identificaba como un servidor más. Y es que en nuestro trabajo pudimos haber tenido relativo éxito y eso nos condiciona a tener una posición laboral, económica o social. Pero, ¿y delante de Dios qué somos? Delante de Dios no somos ni dueños, no somos ni esclavos, no somos jefes, no somos generales, no somos absolutamente nada. Eso no importa, porque delante de Dios todos somos iguales. En Romanos capítulo 12, regresando a Romanos 12,
En los versículos 4 y 5 dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Ahora, el problema quizás es que nosotros a veces tenemos la percepción de aquello que nos llama la atención y, siguiendo el ejemplo del cuerpo de Cristo, o de un cuerpo, mejor dicho, para comparar el cuerpo de Cristo, en un cuerpo hay órganos o miembros que se ven y otros que no se ven. Por ejemplo, de los que se ven, ¿cuál llama más la atención? Pues muchas veces los ojos. Ya ven, la gente puede decir: mira qué bonitos ojos tiene esa persona. Y a lo mejor tiene ojos negros muy intensos, o azules, o verdes, o cafés, o del color que sea. Y pueden ser ojos penetrantes, pueden ser ojos vivarachos. Y la gente puede decir: wow, qué bonitos ojos. Y entonces, inconscientemente la gente dice: pues a mí me gustaría ser los ojos del cuerpo de Cristo. Pero a lo mejor alguna vez a ti te han dado un piropo por tus ojos, o tú has dado un piropo por los ojos de alguien. Pero hay partes de nuestro cuerpo que nadie ve y que nadie te puede chulear y decir: ah, qué bonito. Nadie te puede decir: qué bonitos riñones tienes. Los riñones no se ven. Pero suponiendo que tú fueras el riñón de la iglesia, porque nadie te dice nada, porque nadie te agradece, porque nadie te alaba, ¿te has de sentir menos? No. Ahora, ¿qué tan importantes son los riñones? Que si a una persona le empiezan a fallar los riñones, está en riesgo su vida. Así que eso nos muestra por qué Dios pone el ejemplo del cuerpo, porque nuestra función dentro del cuerpo de Cristo es tan importante, se vea o no se vea, llame la atención o no llame la atención. Así que yo quiero revisar con cada uno de ustedes 4 puntos respecto a nuestra identidad, no solamente dentro de la iglesia, sino en la sociedad en donde nos movamos, en nuestra casa o donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en cualquier lugar. Porque eso puede ser que nos abra puertas o nos cierre puertas, que nos facilite la vida o nos la complique, que traiga bendición o que traiga maldición, que la gente te quiera ayudar o que le caigas gordo a la gente, que la gente te bendiga o que la gente te maldiga, que la gente se vaya hablando bien de ti o se vaya hablando mal de ti. Número 1, cuidado con la soberbia. Dile a la que tienes a tu lado: cuidado con la soberbia. Fíjense lo que dice el Espíritu Santo en Romanos 11:20. Romanos 11:20. Y esta es una instrucción que Dios nos da a todos los cristianos. Romanos 11:20 dice: de acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad, y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, ¿qué? No seas soberbio, sino temeroso. ¿No seas qué? A ver, dile a tu hermano: no seas soberbio. No seas soberbio. Vaya instrucción que Dios nos da. Yo sé que a los cristianos muchas veces nos gusta leer las cosas bonitas de la Biblia. Es más, te aseguro que si estás orando y le dices: Señor, dame palabra, y el Señor te da Romanos 11:20, y tú ves: no seas soberbio. No, yo creo que esta no era. Voy a buscar otra. Porque a veces Dios nos llama la atención y dice: a ver, estoy tratando con tu corazón, estoy tratando con tu carácter, estoy tratando con tu identidad, y no quiero que seas soberbio. La soberbia es el apetito desordenado de ser el preferido de los demás. El apetito desordenado de ser el preferido de los demás. Y obviamente la soberbia se
relaciona con la altivez, el ser engreído, la presunción, la petulancia, la fanfarronería. ¿Has conocido a alguien fanfarrón? Sí, ¿verdad? Yo creo que muchas veces esto nos puede venir a la mente. La soberbia implica una satisfacción excesiva por la contemplación propia, ser el centro de atención, menospreciando a los demás. Y si se deja de hablar de uno mismo, de lo que uno quiere que se hable, porque ya no se es el centro, hay una molestia. Y entonces pretende jalar nuevamente el tema, la atención, el interés hacia uno mismo. Deja uno de servir para ser servido por los demás. ¿Y qué nos dice Dios al respecto? No seas soberbio. El soberbio se siente mejor y se siente más importante que los demás. Se siente más importante que su prójimo. Se siente más importante, se siente con más derechos, se siente con mayores virtudes, con mayores posibilidades, y por lo tanto le exige a Dios poder ser tratado de una manera especial. Pero recordemos también que el Señor Jesucristo nos dijo que toda la ley se resume en 2 mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el soberbio, evidentemente, nunca va a cumplir con el segundo mandamiento. Por lo tanto, va a romper la ley. Así es. Porque no es solamente que busque ser el primero o el más importante o el que tenga más derechos, sino que constantemente está minimizando a los demás. Por eso se comporta de una manera arrogante, por eso, sin darse cuenta, genera el rechazo de los demás. Y para él los demás están mal, porque nadie lo quiere, porque todo el mundo le da la vuelta, porque todo el mundo le rehúye. Y eso es algo que cada uno de nosotros también tiene que considerar. Y hay muchas características que dejan patente que una persona es soberbia, porque la mayor parte del tiempo pasa hablando de lo que hace, presumiendo sus éxitos, sus logros. No da testimonio diciendo gracias a Dios o la gracia de Dios. No, habla de yo logré, yo hice, yo alcancé, yo propuse, yo. Todo el tiempo es yo. ¿Y cómo le cae a la gente el yo? Mal, ¿verdad? A la gente le cae mal eso. Pero a veces no se da cuenta. Es que los demás no me entienden, es que los demás no me comprenden, es que los demás no me aman. Y disfruta cuando otras personas fracasan o cuando otras personas algo les sale mal. Especialmente si a esas personas las considera su competencia o su adversario. El soberbio nunca reconoce sus errores y en absoluto jamás acepta las críticas. Porque según él todo está bien. Y cuando alguien se atreve a hacerle un comentario, inmediatamente se defiende atacando a los demás. Y esto se aplica en muchos sentidos. Muchas veces esa soberbia puede ser dentro del propio matrimonio, a veces la soberbia puede ser dentro de la propia familia, la soberbia se puede aplicar dentro del trabajo o en cualquier otro lugar. El soberbio tiene muchas dificultades para pedir perdón y si se ve obligado, disfraza la forma en que pide perdón. En concreto, solo en muy contadas ocasiones pedirá perdón porque ya no le queda más remedio. Pero solicitará disculpas de una manera superficial y vaga y culpando a los demás. Bueno, sí, perdóname, pero lo hice porque tú tuviste la culpa. Entonces al final no pidió perdón de nada, ¿verdad? Terminó culpando a los demás por lo que
hizo mal por haber ofendido. Bueno, si tú te sientes mal, te pido perdón. No es que yo reconozca que hice algo malo, es que tú te sientes mal. Y otra vez, ¿quién tiene la culpa? El que se sintió mal, no el que lo hizo, no el que lo propició. Así que el soberbio tiene una necesidad enfermiza de ser halagado. Por eso necesita que quienes lo rodean continuamente lo estén alabando, reconociendo, echando porras, diciendo que todo lo hace bien, las cualidades que tiene, cómo Dios lo usa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos habla de un problema del corazón. ¿Recuerdan quién fue el primer soberbio que hubo en el universo? ¿Quién fue? Una persona que Dios creó con toda la hermosura y las habilidades y dones. Satanás o Lucero. Y después se convirtió en Lucifer. Una persona soberbia en todo momento siente que necesita tener control de la situación. Incluso se llega a molestar o sufre cuando otras personas tienen éxito. Fíjense qué grave puede ser esto. ¿Qué dice Proverbios 26:12? Porque esto no solamente lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Proverbios 26:12 dice: ¿has visto gente sabia en su propia opinión? Más esperanza tiene el necio que esa gente. Wow, o sea, qué advertencia de parte de Dios. Un complejo está formado por un conjunto de emociones e ideas reprimidas y asociadas con experiencias de la persona. Por eso es ese complejo de superioridad. Así que si tú descubres que hay algo de soberbia en tu corazón, Señor, yo no quiero ser igual que Satanás. Yo no quiero ser igual. Así que no quiero ser esa clase de individuos, porque finalmente Dios los resiste. Ahora, segundo punto, cuidado con la arrogancia. Cuidado con la arrogancia. Dile a la persona que tienes a tu lado, cuidado con la arrogancia. Cuidado con la arrogancia. Romanos 11:25. Romanos 11:25. El apóstol Pablo en estos versículos alrededor dio una cátedra de eso. Dice: hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan ¿cómo? Para que no se vuelvan ¿cómo? Fíjense qué delicado. Ahora, este versículo a mí me llama la atención porque el Espíritu Santo nos advierte de algo: que yo no me vuelva arrogante. A ver, repite conmigo: que yo no me vuelva arrogante. Quiere decir que hay un peligro constante con el que tenemos que luchar. Que no me vuelva arrogante. Y ese peligro puede crecer en la medida en que tú creces profesionalmente o ministerialmente o económicamente. Hay un peligro. Por eso Dios dice: no te vuelvas arrogante. Y una arrogancia puede surgir, o la arrogancia, mejor dicho, puede surgir desde que un niño le empieza a ir bien en la escuela. A lo mejor tuvo la dicha de sacarse excelentes calificaciones y entonces puede entrar a su corazón la arrogancia. Porque la arrogancia, aún en la psicología, se considera un defecto de la personalidad. Una persona arrogante siempre siente un orgullo excesivo de su persona, que es justamente lo que el apóstol Pablo nos dice: no pienses de ti más de lo que debes pensar. No te sientas más de lo que realmente eres. Una cosa es que seas hecho a imagen y semejanza de Dios, y otra cosa que te sientas Dios. ¿Se acuerdan cuando la serpiente habló con la mujer y le dijo: el día que comas de este fruto no morirás?
sino que serán abiertos tus ojos y serás como ¿qué? Como Dios. ¿Qué punto tocó del corazón de la mujer? Bueno, también del hombre, porque el hombre también comió. ¿Qué punto tocó? Justamente este. No me conformo con ser a semejanza de Dios. Quiero ser Dios. Hoy vivimos en una sociedad que así lo ve. ¿Por qué? Porque es una sociedad que se llama o se autodenomina humanista. Es decir, donde el ser humano es el centro de todo, donde es lo más importante de todo. Es que una persona arrogante exige reconocimiento desmedido y se siente con derechos a tener privilegios. Pero en realidad los tales no existen. ¿Por qué hoy en día vivimos en un caos social? Y ese caos tiene su raíz en algo que justamente tiene que ver con este punto. Ahora, no quiere decir que sea malo el punto de nuestros derechos como seres humanos, pero acuérdense que hoy en día se le ha dado un énfasis exagerado y desmedido a los derechos humanos. Así que a tal grado puede llegar a ocurrir que si un delincuente es detenido aún en fragancia de un crimen, él tiene una forma de amenazar a la policía. Cuidado con mis derechos humanos. Y entonces el policía, ¿qué puede hacer? Nada. Y el delincuente se sale con la suya. Y muchas veces los jueces, aunque todo el juicio esté elaborado correctamente y se presenten las pruebas, no puede dictar sentencia en contra de un delincuente porque hay que respetar sus derechos humanos. Bueno, el colmo. Recuerdan que antes, ahora que vienen las elecciones, antes se decía, una persona que cae en prisión pierde derechos, entre ellos el derecho al voto. Pero ahora dice, no, tiene derechos humanos. Así es que, aunque esté en prisión, tiene derecho a votar por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano en ese sentido es arrogante. Y aunque todo lo haga mal, siempre dice, pero tengo, ¿qué exige? Derechos. Tengo derechos. Y eso va dándole un punto caótico a la sociedad, a la familia, porque todo el mundo pide derechos, pero nadie quiere ser responsable. Nadie quiere actuar con honestidad, con integridad, con responsabilidad, porque todo el mundo quiere derechos. Así que es una imagen desmedida de sus derechos según él y actúa de acuerdo a esa imagen distorsionada, quiere ejercer y quiere darse la importancia que no tiene y siempre está exigiendo. Así que ese es uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos. Y qué bueno que Dios nos advierte, no te vuelvas arrogante. Porque una persona, a lo mejor toda su vida ha sido sencilla, pero de repente lo elevan de puesto en su trabajo y se vuelve arrogante. De repente empieza a tener éxito económico y se vuelve arrogante. De repente empieza a Dios a manifestar dones del Espíritu en su vida y se vuelve arrogante. De repente empiezan a ocurrir cosas en su vida y se vuelve arrogante. Porque la arrogancia es como un virus que se va metiendo. Es perjudicial. Y ninguna persona, igual como lo vimos con el soberbio, ninguna persona quiere estar cerca de un arrogante. Una persona arrogante lanza palabras hirientes para hacer sentir mal a los demás. Y así como procura su autoestima, mantenerla al tope
pretende con sus palabras destruir la autoestima de los demás. Y posiblemente la arrogancia puede tener también su raíz en muchas cosas que la gente haya vivido, en fracasos, en malas experiencias. Pero realmente el arrogante pretende presumir lo que no es. Quiere presentarse como el más inteligente o como el que hace las cosas mejor que todos. Algo que llama la atención, por ejemplo, en la historia de David, es que él era un hombre sencillo y él reconocía, pese a ser un gran guerrero, pese a que él enfrentó a Goliat, pese a que él no tenía miedo de nada, pese a que él podía pararse frente a un gigante y decir: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero él tenía un equipo de gente que lo seguía, que eran mucho más capaces, mejores guerreros que él. Simplemente cuando tú lees en Reyes o en Crónicas las hazañas de los valientes de David, los 3 valientes de David, los 30 valientes de David, cada uno de ellos hizo solo más cosas de los que hizo David. Y cierta ocasión que iban a matar a David en una batalla, sus guerreros lo protegieron y le dijeron: no, tú ya no vengas a la guerra porque tu vida importa más. Pero David era un hombre humilde, era un hombre sencillo. En cambio, Saúl era un hombre arrogante. Dice que en Israel él miraba a todos por arriba del hombro. Es decir, Saúl era arrogante. ¿Y qué hizo Dios con Saúl? Lo desechó. ¿Y qué hizo Dios con David? Lo hizo preservar como rey a él y a su genealogía. Así que una persona arrogante es una persona que no tiene cabida en el reino de los cielos. Es una persona que no tiene cabida delante de Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19. Fíjense, este versículo une estos dos conceptos, soberbia y arrogancia, en uno solo. Proverbios 16, 18 y 19. Dice: la soberbia precede ¿a qué? Al fracaso, y la arrogancia anticipa ¿qué cosa? La caída. La soberbia, ¿qué antecede? ¿Qué cosa? El fracaso. ¿Y la arrogancia? La caída. Y luego dice el versículo 19: es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Así que para Dios, una percepción de arrogancia en el ser humano es motivo de caída. Me llama la atención que, por ejemplo, cuando Salomón comenzó a ser arrogante, y hay que entender, Salomón, el hijo de David, es un hombre que pide sabiduría, Dios le da sabiduría, y ese reino que él hereda lo hace crecer, lo hace prosperar, lo hace extraordinario, de tal manera que abunda el oro, la plata, piedras preciosas, maderas, construye ciudades. Salomón es un hombre que lleva a Israel a otro nivel. Quizás si pudiéramos pensar en la globalización, en el mercado común, en los tratados de libre comercio, bueno, Salomón hace miles de años él estaba en esa posición y hace que Israel se dispare en todos los sentidos. ¿Pero qué se volvió Salomón? Arrogante. Arrogante. Y cuando comenzó a volverse arrogante, dice la Escritura que Dios le levantó adversarios. Lo que dice Proverbios, lo que el propio Salomón dijo, le ocurrió a él. Dios le preparó adversarios, es decir, empezó a preparar su caída. Es cierto, él murió siendo rey, pero su hijo Roboam le toca vivir ya un reino dividido. Fíjense cómo Dios trata el
con el corazón arrogante. Una persona arrogante siente placer al hacer sentir inferiores a los demás. Una persona arrogante hace sentir mal a los demás, los trata como si fueran menos que ellos. Suele tratar a la gente con tonos de ironía. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante, ¿cómo tratas a los meseros que te atienden? Ya desde ahí se mira tu arrogancia o tu humildad. No importa que tú estés sentado en la mesa y la otra persona te esté sirviendo. No tienes por qué ser despectivo, maltratarlo, humillarlo, hablarle mal, aventarle las cosas, gritarle o tonarle los dedos. Porque ahí se habla de tu personalidad. Y eso nos deja pensando que nuestra identidad como cristianos la demostramos no solo en la iglesia, cuando oramos, cuando levantamos las manos o cuando nos ponemos de rodillas, sino que nuestra identidad como cristianos la reflejamos en una taquería, en un restaurante, en una tienda, cuando vas y compras algo, cuando interactúas con otras personas. ¿Cómo tratas al viene que se pone en las calles o en los estacionamientos? En tu propia casa. ¿Por qué? Porque no se trata de presumir o de hacer sentir mal a los demás, sino el reflejo de Cristo hacia los demás. Me llama la atención que entre los discípulos de Jesús, ¿cuántos eran arrogantes? De los 12, ¿cuántos eran arrogantes? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cuántos eran arrogantes? ¿Se acuerdan de dos? En particular, ¿cómo se llamaban esos dos? Santiago y Juan. ¿Y qué le pidieron a Jesús? Señor, que uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Ahora, ellos fueron la punta del iceberg. Porque ¿qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Se enojaron. ¿Cómo? ¿Cómo que ustedes y nosotros qué? Y entonces empezaron a pelearse por quién iba a ser el primero entre todos. ¿Qué problema tenían los discípulos? Fíjense, ellos andaban al lado del maestro, andaban al lado de Jesús, lo escuchaban en sus enseñanzas, tenían el privilegio de comer con él. Y eso, en lugar de que se les impregnara la humildad de Jesús, porque Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, empezaron a llenarse ¿de qué? De arrogancia. Cuando la gente traía a los niños para que el Señor los ministrara, que decían, llévense de aquí a los niños, no molesten al maestro. Cuando los ciegos que estaban junto al camino le decían, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, no molesten al maestro. Arrogancia. Qué importante ser cuidadoso con ello. Tercer punto, cuidado con la vanidad. ¿Cuidado con qué? A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, cuidado con la vanidad. Cuidado con la vanidad. En Proverbios 25:27, dice, no conviene comer mucha miel, ni tampoco procurar la propia ¿qué? La propia gloria. Lo que el Nuevo Testamento le llama la vanagloria. Se refiere a pretender ser tratado también de una manera especial. Y vanidad significa que es algo hueco, algo vacío, algo que no tiene ningún valor. Incluso las palabras originales son como soplo de viento, pero no es el soplo de vida que el Señor nos da, el neuma que Él nos pone en nosotros para darnos vida, sino como un soplo cuando algo se lo lleva el viento porque está vacío, porque no pesa nada, porque no tiene ninguna consistencia. Lo vimos ahora con el huracán Otis en Guerrero.
Los edificios de los hoteles preciosos que uno cuando los ve dice, wow, qué espectaculares, qué bonitos, qué lujosos, qué padres son. Pero lo que es concreto, tabique, no importa si eran casas sencillas o eran edificios elegantes, a lo que es tabique y concreto no le pasó nada. Pero ¿qué fue todo lo que salió volando? Todo lo que era cartón, lo que era tabla roca, lo que era cristal, lo que no tenía ningún tipo de consistencia, se perdió. Por eso dice la gente, ¿cómo es posible que las casas en los cerros pudieron sobrevivir lo que los hoteles de lujo no? Bueno, porque estas casas son de tabique, porque son de roca, porque son de concreto, porque son de materiales sólidos. Pero todo lo que es vanidad, sí, se ve bonito, pero no es consistente. La tabla roca te da una bonita fachada, pero no es consistente. El cristal se ve bonito, pero no es consistente. El cartón le puedes dar la forma que sea, pero no es consistente. Puedes simular una pared de yeso y se ve muy hermosa, pero no es consistente. Y cuando vino el viento, ¿qué pasó con todo eso? Se lo llevó. Pero todo lo que era consistente se pudo permanecer. Es decir, una persona vana, una persona vanidosa, una persona que busca la vanagloria, es una persona que no tiene valor, que no tiene peso. Es como cuando Daniel interpretó las palabras para el rey Belsasar, cuando aparece la escritura en la pared: ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso, no tienes consistencia. Ahora imagínense que Dios nos dijera eso a cualquiera de nosotros. Por eso es importante atender, Señor, ¿y cuál es mi identidad como hijo tuyo? ¿Realmente tengo una consistencia en la palabra y en el Espíritu, en lo que tú has transformado mi vida? ¿O es una apariencia? Pero esa apariencia la pierdo en cualquier prueba. Un incidente en una gasolinera, un incidente en tránsito, un incidente en mi casa. ¿En qué momentos uno pierde la compostura y te vuelves una persona vana? ¿Cómo lo explica el apóstol Pablo en Efesios 4, 17 y 18? Efesios 4, 17 y 18 dice: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. Fíjate cómo lo dice: quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente, ¿qué? Vacía. ¿Mente qué? Vacía. La gente que vive en vanidad tiene una mente vacía. Otra vez yo te invito a que digas: Señor, yo no quiero tener una mente vacía. Luego dice, versículo 18: esta gente tiene el entendimiento como entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Wow, fíjate los calificativos tan fuertes. Y dice Dios: ya no vivas así. Tú y yo traemos un problema. Venimos de un contexto cultural, la forma en que fuimos educados, las tradiciones, cómo nos formaron. Y de repente conocemos a Cristo. Sí, ya creo en Dios. Pero el ya creo en Dios no significa necesariamente que ya fui transformado interiormente. Y entonces Dios nos dice: ok, ya crees en mí, pero yo ya no quiero que tú sigas viviendo igual que antes. Y los calificativos que da son fuertes: mente vacía, mente ignorante o mente entenebrecida. Ninguno de los tres se nos antoja tenerlo. Pero dice Dios: pero te recuerdo que tú eras eso. Así que ahí nos deja a todos en la lona. Señor, yo cuando te conocí, yo traía una mente vacía. Yo traía una mente ignorante y yo traía una mente entenebrecida. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Pero ya no seas así. Ya no vivas así. Es incongruente
que tú te digas cristiano y que quieras seguir viviendo igual, exigiendo un respeto, exigiendo tratos especiales, exigiendo gloria, exigiendo cosas vanas. Y es donde Dios nos dice, eso no vale nada, eso no te sirve de nada. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que eso que hay en nuestro corazón le habla a Dios. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Tenemos un buen corazón o tenemos nuestro corazón vacío? ¿O tenemos nuestro corazón entenebrecido? ¿O tenemos un corazón ignorante? En segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 17 y 18. Ahora vamos a ver cómo lo aborda Pedro, el Espíritu Santo hablándole a Pedro. Y dice, estos son fuentes sin ¿qué? Fuentes sin agua. Se puede ver muy bonita la fuente, pero no tiene agua. Parece como lo que está viviendo en este momento nuestro país, ¿verdad? Fuentes sin agua. Nubes que arrastra la tormenta. Ay, mira, viene la nube, Dios quiere y llueva, y cuál se va la nube y no llovió. Y para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas. Mediante las pasiones humanas y el libertinaje seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error. Ahora nos advierte de los peligros que una persona vanidosa tiene. Yo recuerdo una persona que cuando tú lo veías, le preguntabas, ¿cómo estás? Y siempre te respondía, ¿y cómo ha de estar un hijo del rey? Wow. Bueno, tristemente esa persona terminó mal. ¿Qué le hizo caer? Esto justamente. Lo peor de todo es que no cae solo, sino que hace caer a todos los que están alrededor. Una fuente sin agua que no sirve para nada. Una nube que no trae lluvia. Algo vano, algo vacío. Algo que se ve bonito, pero que su valor es cero. En Gálatas capítulo 6, versículo 3, fíjate ahora, otra vez el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Gálatas 6, 3, porque el que se cree ser algo y no es nada, ¿qué le pasa? A sí mismo se engaña. Así que dile a tu hermano hoy, no te engañes, no te engañes. Sí, porque esa forma de vivir soberbia, arrogante, vanidosa, no va a engañar a nadie, lo va a engañar a uno mismo. Y ese es el problema que tenemos, vivir autoengañados. Y uno mismo se la cree y Dios dice, pobre de ti, porque estás vacío, pobre de ti, porque eres ignorante, pobre de ti, porque estás entenebrecido, es decir, vives en tinieblas. Y eso va en contra de la identidad que Dios nos ha dado. Ezequiel 28 del 1 al 9, vamos a ver dónde empieza la historia de este tipo de problemas. Ezequiel 28 del 1 al 9 dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, dile al rey de Tiro, esto dice el Señor, tu corazón se llenó ¿de qué? De orgullo y te creíste un Dios sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un Dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un Dios. ¿Acaso eres más sabio que Daniel? ¿Acaso ningún secreto te es desconocido? Con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas y has llenado tus cofres de oro y plata. Fíjate lo que dice. Con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas. Has llenado tus cofres de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tus riquezas y las riquezas te han vuelto ¿qué? Orgulloso. Por eso el Señor dice, ya que crees tener la inteligencia de un Dios, voy a hacer que vengan extranjeros contra ti,
gente de lo más cruel que sacará la espada para atacarte a ti, tan hermoso y tan sabio, y que pondrá tu esplendor por el suelo. Te hundirán en el abismo, tendrás una muerte violenta en alta mar, y seguirás creyendo que eres un Dios cuando estés ante tus verdugos. En manos de los que te maten, no serás más que un simple hombre. ¡Qué terrible! Porque finalmente no solamente nos habla de cómo fue que cayó Satanás, nos habla de lo que le ocurre a cualquier ser humano que cae en esta misma actitud. ¿Por qué? Porque siendo hechos a la imagen y semejanza de Dios, muchas veces nos permite probar el éxito, pero si con el éxito nos volvemos, como aquí dice, precipitosa será la caída. ¿Cómo lo mencionó Jesús? Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Ahora vamos a ver qué dice Jesús en el Evangelio. Y él lo platica de esta manera. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate, no le oraba a Dios. ¿Oraba cómo? Consigo mismo, se autoengañaba. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, presume sus logros, y doy la 10ª parte de todo lo que gano, presume sus diezmos. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado. ¿Y el otro cómo volvió? El otro no. Porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Ahora, concluyo con esto. ¿Quieres tener la gracia de Dios? ¿Quién quiere tener la gracia de Dios? Ok, vamos a ver qué tenemos que hacer para tener la gracia de Dios. Mateo 18 del 1 al 5. Mateo 18 del 1 al 5. Ahora, cuando los discípulos se pusieron bravos a discutir quién es el más importante, por qué uno, por qué el otro, dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero ahí me llama la atención que el Señor les dijo: si no cambian. ¿Si no qué? ¿Qué llamado nos está haciendo Dios a nosotros? A cambiar. Dice: yo te amo mucho, yo te hice a mi imagen y semejanza, pero por favor, hijo, por favor, hija, yo no quiero que sigas siendo igual. Si yo te uso, no quiero que te vuelvas arrogante. Si permito que los dones fluyan en ti, no es para que seas soberbia. Si te he permitido probar bendiciones, no es para que busques tu vanagloria. Y Santiago 4:6 dice: pero la gracia que Él nos da es mayor. La gracia que Él nos da, ¿cómo es? Mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Hace rato concluimos la alabanza, la adoración con un canto de cuando hay que derribar esos muros. Yo no les pedí que cantaran ese canto, pero esos muros muchas veces son nuestra arrogancia. Esos muros son nuestra soberbia. Esos muros se levantan por nuestra actitud, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
La humildad no es esconderme, que Dios no me use porque soy tan humilde que no sirvo para nada. No. La humildad simplemente es la virtud de reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades, y que absolutamente nada logramos por nosotros mismos, sino que todo se lo debemos a la gracia de Dios. Nehemías era un mesero que le servía las copas de vino al rey, pero él fue un hombre tan humilde que Dios lo hizo gobernador de Jerusalén. Moisés fue líder del pueblo de Israel, pero él era tan humilde que no se defendió ni siquiera cuando sus hermanos lo atacaron. Es más, cuando vio a su hermana llena de lepra, no le dijo lero, lero, no. Él lo que hizo fue orar por ella para que Dios la restaurara. Y primera de Pedro 5:5 dice: también ustedes los jóvenes muestren respeto a los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Y vea cómo concluye este versículo: revístanse. ¿De qué nos tenemos que revestir? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo creo que hoy Dios nos dice a todos: quiero que tú cambies. Tal vez cada uno de nosotros tenemos que medir dónde, a qué horas, con quién, en cuál de mis relaciones he sido soberbio, arrogante, orgulloso, vanidoso. Y así puestos de pie, te puedo decir: Señor, yo quiero cambiar. Yo no quiero que tú me veas con un corazón entenebrecido, con un corazón ignorante o con un corazón vacío. Padre, yo quiero darte gracias porque tú derramas dones, pero son tus dones. Porque muchas veces tú nos usas, pero eres tú quien actúa. Porque muchas veces nos bendices, pero proviene de ti la bendición. Y muchas veces nos suples más de lo que necesitamos, pero eres tú el que abre las ventanas de los cielos. No es por nosotros. No son nuestros méritos. Y hoy, Señor, te tenemos que pedir perdón. Pídele perdón a Dios. Señor, pedimos perdón por nuestra arrogancia, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por tratar mal a otros, por gozarnos cuando otros fracasan, por sentir envidia de los que tienen éxito. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dejado que el orgullo llene nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces tú nos has resistido, porque has encontrado una actitud equivocada en nosotros, como personas, como familias, como iglesia, en la calle, en un restaurante, con cualquier persona o entre nosotros mismos. Perdónanos porque muchas veces nos hemos disfrazado de humildad para que no nos veas, para no involucrarnos, para no servir, para no ser tomados en cuenta, para no comprometernos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos lucido hermosos por fuera, pero sin ningún valor o sin ninguna consistencia por dentro.
Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos intentado sobresalir o estar por encima de los demás. Perdónanos, Señor, por nuestra arrogancia, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad. Queremos ser humildes y dejar que tu gracia fluya de una manera especial en nosotros, pero que esa gracia fluya en la forma en que tratamos a los demás. Perdónanos, Señor, porque muchas veces presumimos lo que no somos, lo que no tenemos, o presumimos lo que tú haces como si lo hubiéramos hecho nosotros. Aquí estamos, Señor, porque tú nos retas a no volvernos arrogantes, porque tú nos hablas como le hablaste a ese grupo de 12 que te seguían y nos dices: cambia. Señor, aquí estamos como iglesia, puestos delante de ti. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, no quiero ser arrogante, no quiero ser orgulloso, no quiero ser soberbio, no quiero ser vanidoso. Conscientemente quiero tomar conciencia para renunciar a todo eso y ser una persona como Jesús. Señor Jesús, tú me dices: aprende de mí que soy manso y humilde. Hoy yo vengo a ti porque quiero aprender a vivir como tú vives. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora te invito a que ores por la persona que tienes a tu lado. Ora por él, ora por ella. Y pide que la gracia de Dios revista sobre esa persona. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado, Señor. Hoy, Padre, reconocemos que hemos sido malos, hemos sido personas que quizá no han ubicado el lugar que tú nos has dado, Señor. Hoy te pedimos perdón. Pedimos que tú nos perdones como iglesia, como familia de Cristo, Señor. Porque a veces entre nosotros mismos incluso hay ese tipo de problemas, Señor. Te pedimos perdón y hoy reconocemos, Padre, que no somos más, que nadie es menos, Señor, sino que todos somos hijos tuyos, hijos amados. Que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y hoy, Padre, tomamos ese lugar de hijos y venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido clara, Señor. Y Padre, en medio del perdón también hay liberación, también hay libertad, Señor. Y hoy, Padre, nos sentimos libres porque sabemos que tú nos has perdonado, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias porque siempre nos hablas a tiempo, siempre corriges nuestros caminos y siempre estás ahí llamando a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Hoy tu iglesia te dice gracias, Padre. Amén. Si está alegre, ¿por qué no le da un aplauso a Dios por esta palabra que el Señor nos dio? Gracias, Señor, y de verdad, gracias, Padre. Pues le Amén. damos gracias a Dios y al pastor por este mensaje. Y pues para finalizar les recordamos acerca de las inscripciones que va a haber a
campamento de jóvenes con nuestro pastor Joe, que lo pueden encontrar de este lado. Si se quieren inscribir al Congreso de Mujeres, lo pueden hacer en Explanada y también en los cursos bíblicos. Y también les recordamos que si ustedes se quedan por acá, los pueden pasar a Calacafé para que puedan ver el menú, lo delicioso que está y todo lo que pueden adquirir en la cafetería. Así es, y por último, también para recordarles acerca del evento que se va a tener en Tierra Nueva, y les dejamos el tráiler. Y por último les dejamos el tráiler de una película que vamos a tener aquí en el Centro Cristiano próximamente, y el costo de recuperación para poder ver la película es de 20 pesos. Así que les dejamos con el tráiler. Basada en una historia real. Pero te vas a quedar cuidando a tu hermano, no lo dejes solo. ¿De verdad creíste que con el jefe y su gente eras parte de una familia? Del creador de la serie Historias Reales. Señora, ¿quieren ver más pelea? Lejos de ti voy a morir. Mi viejo siempre me decía, nunca quisimos que nazcas. Un canto de fe y esperanza que tocará tu corazón. Yo te amé. La vida está para soñar y soñar en grande. Y tienes que aferrarte a tus sueños. Detrás de cada historia se esconde una realidad. ¡Somos unas ratas! Esto es nuestro cielo. Aquí el que entra ya no sale. No importando que el dolor sea fatal y que la angustia dure toda una vida. Bienvenido al paraíso. ¡No me vuelvas a llamar hijo! Muchas gracias. Atrapado.